Muy buenas tardes, queridos hermanos, que Dios les bendiga en esta tarde. Hoy quiero hablarlos acerca de los acontecimientos que han de suceder en el mundo entero. Anterior había hablado acerca del paz y seguridad en el mundo entero. Y entonces hoy quiero compartirles una palabra que está en Daniel 9:27. Dice así la palabra del Señor: por otra semana confirmarán el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, la ofrenda, dice la palabra de Dios. Escucha muy bien esta palabra. Y por otra semana confirmarán el pacto con muchos, dice. A la mitad de la semana harán cesar el sacrificio, la ofrenda, dice. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Lo que está determinado se derrame sobre el desolador, dice la palabra del Señor. Mira, quiero compartirlos esta palabra del Señor para aquellos que entienden la palabra, la profecía bíblica, para aquellos que son comprendidos, porque eso dice Daniel 12. Los comprendidos entenderán la palabra del Señor. Lo que está hablando la semana 70 de Daniel, que está hablando en este versículo 27, que es la última semana de Daniel que nos habla, por eso dice, por otra semana, dice, confirmarán el pacto con muchos. Recordemos que la palabra del Señor que nos habla en el libro de Levíticos, en el capítulo 25, versículo 8, nos habla que una semana bíblicamente significa 7 años. En el libro de Levíticos, capítulo 25, versículo 8, dice claramente, y contará 7 semanas de años, dice, 7 veces 7 años. De modo que los días de los 7 semanas de año vendrán a ser 49 años. Lo que está queriendo decir en ese versículo, en Levíticos 25, 8, que una semana significa 7 años conforme a la Biblia. Por eso Daniel 9:27 dice, por otra semana confirmarán el pacto con muchos. ¿Cuál es ese pacto? Ese pacto es ese pacto de seguridad que se va a dar en el mundo entero. Hoy en día quizás pocos hablan acerca de esto, acerca de la profecía bíblica, pero yo creo que es tiempo que nosotros que debemos de escudriñar las escrituras como está escrito. Debemos saber el mundo entero cómo está, qué está pasando en el mundo entero. Sabemos muy bien, para aquellos que entienden la palabra profecía bíblica, el mundo está marchando a un paz y seguridad. Y todo el mundo quiere, como había dicho ya. Lo que está queriendo decir Daniel 9:27, por otra semana, la última semana de Daniel, que son 7 años, confirmarán el pacto. ¿Qué pacto? Ese pacto de paz y seguridad se va a confirmar. Y dice también, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, la ofrenda, dice. Una semana es 2520 días, la mitad es 3 años y medio, son 7 años. A la mitad de la semana harán cesar el sacrificio, la ofrenda, dice. Cuando dice esa palabra, ¿qué es sacrificio? Porque los judíos en aquellos días estarán sacrificando con ovejas, como hacían en la antigüedad, en tiempo de la ley. Cuando una vez ya se ha construido el tercer templo judío, para poder construir el tercer templo judío, necesita el pueblo de Israel con los palestinos firmar un paz y seguridad. Una vez cuando ya se había firmado paz y seguridad, construirán su tercer templo judío los judíos.
En ese templo estarán sacrificando ovejas con todo tipo, como en la antigüedad, porque ellos están en el antiguo pacto. Recordemos la palabra del Señor. Pero escucha bien, a la mitad de la semana hará cesar. ¿Quién va a hacer cesar ese sacrificio? Lo que los judíos van a estar sacrificando. El gobernante mundial. ¿Dónde? En el tercer templo judío. ¿En qué país? En Israel estará haciendo estas cosas. Por eso la Biblia dice claramente, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, dice. Y la ofrenda, dice, ¿cuál ofrenda? Porque los judíos van a estar actuando con ofrendas de amor al Dios eterno. Porque recordemos, ellos están en el antiguo pacto. A la mitad harán cesar el sacrificio, dice. Cuando una vez este gobernante mundial entrará al tercer templo judío a profanarlos, para poder sacarlos a los judíos que están en el antiguo pacto, los sacará del tercer templo judío. ¿Y a quién pondrán en ese lugar? Al gobernante mundial, que se ha de meter a la fuerza, porque Israel será invadido en aquellos días, porque Israel estará habitando en un paz falso, mentiroso, a la cual Israel, al firmar su paz y seguridad, escucha bien, los palestinos también entregarán su armamento a las Naciones Unidas, a los países más fuertes, porque ellos impulsarán que firmarán paz y seguridad. Y entonces ese momento, cuando no va a haber sin armamento, al estar habitando el pueblo de Israel sin cerrojos, sin puertas, dice la palabra del Señor. Recordemos en el libro de Amós, que nos habla, que nos dice a nosotros, dice así la palabra del Señor. Amós 6, capítulo 6, versículo 1 dice: ay de los reposados en Sión, de los confiados en el monte de Samaria, los notables principales entre las naciones, dice, a los cuales acude la casa de Israel, dice la palabra. Hoy en día, ay, dice, lo que van a estar reposando confiadamente, dice la palabra. En el monte de Samaria, dice, ¿cuál es el monte de Samaria? Israel. Y después dice, punto y coma, los notables principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Los judíos hoy en día constantemente acuden a las naciones fuertes, a los principales del mundo entero, porque ellos quieren firmar esa paz y seguridad. Donald Trump impulsará aún paz y seguridad. Hoy en día, amados hermanos, Donald Trump entró con ese propósito. Aunque no sea el gobernante mundial, a él no se refiere la palabra del Señor, Ezequiel 28, pero será un acto de poder impulsar esa paz y seguridad. Para aquellos que no entienden la profecía bíblica, escuchen, vean qué es lo que está pasando en el mundo entero. Israel es reloj de Dios, a la cual claramente dice, acude a los principales. Israel acude a los principales, a los Estados Unidos y muchas naciones más en el mundo entero. Dice también el versículo 3, dice, vosotros que dilatáis, dice, hoy en día lo dilatan cada día más, lo apresuran, lo dilatan, quieren firmar paz y seguridad, y hasta nosotros mismos, el mundo entero quiere paz y seguridad por todas partes. Pero será un paz falsa, mentiroso, como está escrito en la palabra del Señor. Cuando digan paz y seguridad, dice la palabra, vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Estoy haciendo un pequeño estudio para que puedas entender esta palabra de Dios. Por eso dice, solamente los comprendidos entenderán. Dice el versículo 3 de Amós 6:3, dice así:
Vosotros que dilatáis el día malo, acercáis la silla de iniquidad. ¿Qué es silla de iniquidad? A la mitad de la semana harán cesar el sacrificio, dice. La silla de iniquidad es el gobernante mundial que ha de profanar el tercer templo judío a la mitad de la semana 70, que son 3 años y medio, porque la última semana significa 7 años. Por eso la Biblia en el libro de Apocalipsis nos dice que el gobernante gobernará 42 meses. Aún quizás no has leído esa parte. Es necesario que escudriñes la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. 42 meses se le dio, dice a la bestia, 42 meses para actuar. Pero lo que queremos hacer entender en este pequeño estudio, yo quiero que entiendas del paz y seguridad. Por eso dice: vosotros que dilatáis el día malo. El día malo es cuando a la mitad de la semana 70 entrará a profanar. En el libro de Zacarías, en el capítulo 14, versículo 1, dice: las mujeres serán saqueadas, las casas serán saqueadas, y muchas cosas nos dice la palabra del Señor. Escudriñalo por tu cuenta. Dice, día malo, y acercáis la silla de iniquidad. Iniquidad significa maldad total. Actuará el gobernante mundial, dictará leyes perversas, amados. Y entonces eso es lo que ha de suceder en los últimos tiempos. Por eso dice: ay de los reposados en Sión y de los confiados, dice, en el monte de Samaria. Los notables principales entre las naciones acuden. La casa de Israel, dice. La casa de Israel hoy en día acude constantemente el pueblo de Israel. Y todos queremos también. Pero será una falsa paz. Se dará tarde o temprano, como ya mencioné anteriormente. Aunque oren o no oren, se cumplirá la palabra de Dios a la pie de la letra. Algunos quizás pueden estar diciendo: voy a orar para que no suceda esto. Se cumplirá la palabra del Señor a la pie de la letra, porque Jesucristo está regresando por su pueblo. Prepárate. Él viene pronto por su pueblo. Prepárate, hermano. Con gozo y con alegría, prepárate. No atemorizándote con esta palabra, porque los valientes lo arrebatarán el reino de los cielos. Este es lo que ha de suceder en el mundo entero. Así que, amados hermanos, dice la palabra: por otra semana confirmarán el pacto, a la mitad de la semana harán cesar el sacrificio y la ofrenda. Con la muchedumbre de las abominaciones, ¿quién vendrá? El desolador. ¿Quién es el desolador? El anticristo, que ha de desolar el mundo entero, ha de dejar desierta. Muchas bendiciones. Que Dios te bendiga.